del Partido Verde Ecologista de México, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Armando Melgar Bravo. Adelante, señor senador, hasta por 10 minutos. Gracias. Amigas y amigos, senadores todos. Una de las facultades primordiales del Senado es la aprobación de las contribuciones, parte fundamental del paquete económico que el Poder Ejecutivo pone a nuestra consideración de manera anual, conforme al mandato del artículo 73 de la Constitución mexicana. Este acto representa la determinación de los recursos necesarios para la ejecución y la realización de los programas de gobierno propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto. Es por ello que el reto que hoy tenemos enfrente de nosotros es trascendental importancia, con el fin de establecer los esquemas y acuerdos para discutir, analizar y revisar este paquete económico que regirá la economía del país durante el 2013 y con ello generar las bases para integrar y ejecutar el presupuesto y los programas del gobierno del Poder Ejecutivo en su primer año de gobierno. Sienta las bases para el desarrollo y el ejercicio de las tareas del sexenio recién iniciado, así como para el proceso que habrá de venir en materia de planeación, que se reflejará en la realización de programas y presupuestos que quedan especificados en la generación del Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018. El espíritu del paquete económico es de total responsabilidad hacendaria, en un marco de austeridad y prudencia ante un entorno económico complicado y volátil. Destaca el esfuerzo por mantener una política tributaria sin sobresaltos, un presupuesto orientado a resultados y con programas que atiendan a las grandes prioridades del país. La presentación de la propuesta del paquete económico para el 2013 está enmarcada en el lanzamiento de una agenda integral de medidas para incrementar la capacidad de crecimiento de la economía mexicana, que se ha calculado en 3.5 del PIB, pero que, en un adecuado manejo de la política económica y un entorno favorable, podía llegar hasta el 5%. En el marco de la discusión de este paquete económico, un elemento fundamental es el análisis de la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, la cual determina, a partir del entorno macroeconómico externo e interno, la política tributaria que habrá de seguir el gobierno federal y establece el nivel de gasto público federal a ejercer este año. El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración representa la conclusión del debate en materia de ingresos en ambas cámaras. Destaca el hecho de que ayer el presente dictamen fue aprobado por unanimidad, el día de hoy fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, lo cual representa un precedente de colaboración y de consenso en áreas de que el gobierno entrante pueda desarrollar su visión de gobierno y los programas derivados, acorde a la demanda de la sociedad. De acuerdo a la propuesta entregada por el Poder Ejecutivo y aprobada por esta colegisladora, se proyecta que durante el 2013 el valor del PIB tenga un crecimiento importante, una inflación del 3% y una tasa de interés promedio de los CETES a 28 días del 4.6%. En el dictamen, y luego de un análisis acerca del precio del petróleo, se consideró un precio de la mezcla mexicana del petróleo de $86 por barril, así como la plataforma de producción en 2.550.000 barriles por día. Asimismo, el trabajo de la Comisión derivó en promover una mayor eficiencia recaudatoria por parte del SAT, de forma que en un conjunto las modificaciones generarán ingresos adicionales por 25,000 millones de pesos, proyectando obtener ingresos presupuestarios por un total de 3,956,000 millones de pesos, lo cual establece las bases para la determinación del gasto público y la realización de las metas establecidas que permitan desarrollarse a partir de esta ley de ingresos. El gobierno eficaz y democrático que plantea el gobierno de la República tiene como base los ejes de México en paz, México incluyente, México con educación de calidad para todos, México próspero y México actor con responsabilidad global, y que serán en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, estimando estos ingresos, será lo óptimo en su primera etapa. En lo que se refiere al ejercicio del gasto público,
La propuesta del presupuesto de egresos que esta ley de ingresos detona privilegia la asignación de recursos a rubros como la seguridad pública, el combate a la pobreza, la educación y el impulso a la productividad. A raíz de ello, el nuevo gobierno creará programas prioritarios para atender necesidades urgentes, tales como el Programa Nacional de Prevención del Delito y del Programa de Seguro de Vida para jefas de familia, el inicio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la modificación y ampliación del Programa 70 y más a los mexicanos mayores de 65, así como el fortalecimiento del Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Para el Partido Verde, este paquete resulta altamente relevante. Indudablemente incluye propuestas y programas prioritarios establecidos en nuestra agenda legislativa y plataforma de gobierno, tales como todos los programas en materia de cambio climático y de sustentabilidad. En este sentido, destacamos que el paquete económico incluye el anexo presupuestal de carácter transversal respecto de los recursos de diversas secretarías y dependencias para el combate al cambio climático, por un monto de casi 35,000 millones de pesos. Igualmente, establece todo un esquema y programas de sustentabilidad que reconocemos y celebramos. La propuesta del Ejecutivo para transitar a una economía baja en carbono, detener la pérdida en biodiversidad y mejorar la gestión de residuos, contará con recursos para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en distintos proyectos de inversión y programas presupuestarios. Subrayo igualmente los proyectos de manera integral de residuos sólidos urbanos, recursos para la reducción del índice energético en las refinerías, así como el uso de recursos por parte de la Comisión Federal de Electricidad por 11,000 millones de pesos en proyectos de generación de energía eléctrica por fuentes renovables, tales como las eoeléctricas, las hidroeléctricas y las geotermoeléctricas, todas ellas energías limpias. Por ello, la minuta que hoy se pone a consideración de esta Asamblea sienta las bases para la realización de todos estos proyectos en beneficio de nuestro país y representa el esfuerzo de un análisis responsable, integral y comprometido del nuevo gobierno y de esta Cámara para emprender una administración eficiente y orientada a resultados en los rubros que hoy exigen una atención inmediata. Por estos razonamientos, los senadores del Partido Verde Ecologista de México nos pronunciamos por la aprobación del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación que hoy se está poniendo a consideración de esta Cámara. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Luis Armando Melgar Bravo. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente, la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es la de votar a favor de la presente iniciativa que se discute. Sin embargo, nos parece indispensable hacer reflexiones muy profundas sobre lo que estamos discutiendo el día de hoy, especialmente sobre un debate que hoy se hace en esta Cámara de senadores y senadoras y que tiene que tener fuertes puntos de detalle en lo que no se ha hecho en esta ley de ingresos. A mí me parece, primero que nada, compañeras y compañeros, que habría que destacar que la iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo Federal careció de astucia. Prefirió el actual gobierno irse en una lógica inercial, se ha dicho. Irse en la lógica de presentar un crecimiento del 3.5%, cuando hay que recordar que en campaña prometieron que tendrían un 6% de crecimiento del Producto Interno Bruto, y bueno, pues nos presentan tal vez con un bombo y platillo que no hay que celebrar, como único logro de la presente iniciativa, un déficit cero. No se metieron a analizar la ley de derechos, no se metieron a analizar el IEPS, no se metieron a buscar en todos los rincones que tiene hoy la enorme porosidad fiscal una propuesta mucho más innovadora y con mucho mayor nivel de miras.
Y me parece que es indispensable tener eso en contexto, porque este gobierno va arrancando. Este gobierno decidió, en lugar de que el día de hoy estuviéramos votando el primer resultado concreto, el primer resultado puntual de un verdadero pacto legislativo a través de lo que es más importante para detonar el crecimiento nacional, que es el paquete fiscal, prefirieron tener una lógica inercial. Prefirieron irse con el 3.5% de crecimiento. ¿Qué queda en pendiente, compañeras y compañeros? Pues prácticamente queda todo. Queda la necesidad de que en el tema de consolidación, ahí donde los más de 420 consorcios que hoy pagan apenas el 2% de impuestos, paguen sus impuestos. Queda pendiente, por ejemplo, que en el caso de las minas, donde comentábamos ayer en la Comisión de Hacienda, resulta ser una especial coincidencia que los grandes consorcios de la economía nacional han empezado a migrar sus actividades hacia las minas, pues tengan una regulación que haga que paguen, que haga que dejen por lo menos algo de lo que hoy están extrayendo y que permite tener las mayores tasas de rentabilidad a nivel internacional. Y eso está ocurriendo en Michoacán, eso está ocurriendo en Sinaloa, eso está ocurriendo en Chiapas, eso está ocurriendo, compañeras y compañeros, en todas las áreas del subsuelo nacional en donde la explotación no está siendo grabada. De tal forma que lo que hoy nos presenta este gobierno, pues sí, es un paquete inercial, pero que tenemos que destacar seguimientos muy puntuales que tendremos que darle a lo que hoy está por aprobarse. A manera de ejemplo, está este tema de las gasolinas. Ayer, en innumerables ocasiones, como ha venido ocurriendo a lo largo del tema del gasolinazo que se inaugurara hace 2 años, el tema del nivel general de precios ha tenido y puede seguir teniendo, precisamente por el deslizamiento de la gasolina, un impacto en la canasta básica, un impacto en el precio de los alimentos. La inflación proyectada para el año pasado fue de poco más del 3%, se mantuvo más o menos en los niveles que se establecieron en los criterios de política económica, pero la mala sorpresa, especialmente para las familias, es que el incremento en los alimentos fue del 6.6% el año pasado. Es decir, compañeros y compañeras, que estamos teniendo afectaciones sistémicas, especialmente en lo que más le pega a la gente, que es el consumo, y especialmente en el consumo básico. Bueno, pues ese tema tenemos que verlo con especial detalle y con especial seguimiento. El gobierno nos ha planteado una forma diferente de darle seguimiento a ese precio de las gasolinas. En lugar de salirnos con las malas sorpresas de fin de año que nos daba el gobierno pasado de Felipe Calderón, programar un prorrateo para buscar suavizar esta marca y en ese sentido que no haya impacto en los precios de los alimentos, porque así es como lo hemos debatido con la gente del PRI y especialmente con la gente de Hacienda. Bueno, entonces, compañeros y compañeras, tenemos que establecer un mecanismo de seguimiento como el que comentamos en la Comisión de Hacienda. Garantizar que el nivel general de precios no solamente sea un documento más del Banco de México, que sea una parte del instrumento de seguimiento que podamos establecer aquí en el Senado de la República. Porque esta ley de ingresos nos va a dar mucho de qué hablar. Y especialmente nos parece relevante, compañeras y compañeros senadores, está un gran catálogo de planteamientos que están pendientes. ¿Cómo hacer que los que hoy no pagan impuestos los paguen? ¿Cómo hacer que en un país que tiene una de las peores distribuciones de ingreso en el mundo podamos tener una política fiscal que garantice, después de que se cobran impuestos, no que se incremente como ocurre en este país el diferencial, sino que se acerque la diferencia de ingresos que hay entre ricos y pobres? Esa es la gran apuesta que tenemos. Ese es el gran seguimiento que tendremos que dar, y yo espero, y precisamente en eso dejo comprometido mi voto, que esta discusión
revise y analice en los 2 próximos meses el tema de consolidación como está acordado. Que revisemos de manera puntual y que tengamos un gran acuerdo fiscal para garantizar que paguen los que hoy se están aprovechando de los privilegios, que paguen aquellos que hoy están enriqueciéndose y conformando las grandes filas de la riqueza nacional e engrosando el tamaño de pobres y haciendo que sean unos cuantos los que sean dueños del país. Esa tiene que ser la gran apuesta. Este gobierno está arrancando, habremos de votar a favor, pero esperamos que el voto a favor del Partido Revolucionario Institucional sea en contra de la consolidación y en contra de los privilegios fiscales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Armando Ríos Peter. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Hasta por 10 minutos, señor senador. Gracias, señor presidente. Con su venia y el permiso de todos mis colegas senadores, la responsabilidad con la que durante los últimos años han sido manejadas las finanzas públicas de nuestro país ha marcado sin duda alguna una pauta en la vida de México. Hoy, a pesar de las complicadas circunstancias que han venido afectando la economía mundial, los mexicanos tenemos la certeza de contar con una economía sólida, con una economía estable. La prudencia ha delineado el camino de las finanzas públicas de México y es tarea de quienes tenemos el honor de servir y representar a los ciudadanos de garantizar que los resultados positivos de la política económica ejercida prevalezcan para beneficio de todos los mexicanos. La propuesta de ley de ingresos presentada por el Ejecutivo Federal mantiene los fundamentos de la política económica que se instauró para fortuna de este país a lo largo de los últimos 12 años. En este periodo, el manejo de las finanzas públicas se caracterizó por mantener los principios de la estabilidad, la responsabilidad, la prudencia y la transparencia como pilares del sustento de los mexicanos. Logramos así dejar atrás los tiempos de la zozobra, la angustia y la recurrencia de la bancarrota nacional que afectaban no solo al gobierno, sino también a millones de familias mexicanas, a todas. La estabilidad produjo la conquista de un viejo anhelo, que las familias mexicanas pudieran formar un patrimonio del fruto de su trabajo. Hoy tenemos la responsabilidad de que este patrimonio se conserve y se sienten las bases para poder acrecentarse. La estabilidad es prosperidad. La prosperidad trae consigo un mejor desarrollo social y la posibilidad de superar los retos que nos aguardan. La ley de ingresos que se presenta a consideración de esta soberanía por el orden de 3.9 billones de pesos refleja la inercia de un ejercicio presupuestal que se distingue precisamente por su prudencia. La prudencia en un entorno internacional complejo conlleva siempre a dar certidumbre a los mercados. La certidumbre es hoy un bien buscado por todas las economías del mundo. Por eso celebramos también que se privilegie la responsabilidad en los pronósticos. Las circunstancias internacionales lo ameritan. Sabemos de los retos externos que enfrentará la economía nacional. La amenaza del precipicio fiscal que pudiera caer sobre Estados Unidos, la recesión europea y la desaceleración de China, por mencionar los más importantes. Por otra parte, la inestabilidad en el Medio Oriente y el crecimiento de los inventarios de petróleo recomiendan cautela en los pronósticos financieros. La economía mexicana, con un crecimiento aproximado del 4% anual, reservas de divisas en niveles que nunca se habían presentado, un tipo de cambio estable y una inflación controlada, mantiene bases sólidas para garantizar su fortaleza ante acontecimientos externos.
debemos de mantenerlos. Las proyecciones de ingresos permiten asegurar los márgenes para que se profundice la efectividad de las políticas públicas y la intención de mantener un déficit bajo control. La recibimos como el reconocimiento a la gestión del PAN, una gestión cuyos resultados estamos todos en obligación de cuidar. Compañeras y compañeros senadores, no cabe duda, el gran legado de la alternancia en México ha sido la estabilidad económica. Una estabilidad que ha permitido a las familias forjar un patrimonio, sentar las bases de su porvenir. Con el patrimonio de los mexicanos no se juega. Esa ha sido siempre una bandera de mi partido que seguiremos manteniendo y que, ni dudarlo, defenderemos en lo sucesivo. Los invito a abrazar ese principio. Se lo debemos a los mexicanos. La ley de ingresos que se nos presenta cumple con las características para proteger los resultados de una economía bien cimentada. Aprobemos el dictamen que se pone a nuestra consideración. Enviemos a los mercados las señales de que esta soberanía coadyuva a la estabilidad y al desarrollo, a la continuidad. Aprobemos el dictamen para reafirmar a los mexicanos que su esfuerzo no ha sido en vano y que continuará. Retribuyamos su confianza protegiendo lo que tanto esfuerzo ha costado a todos los mexicanos, la consolidación de su patrimonio. Reitero, tenemos el deber de hacerlo. Aprobemos la solidez, aprobemos la certidumbre, aprobemos la continuidad a un trabajo exitoso en beneficio de los mexicanos. Aprobemos una política económica responsable, tal y como los ciudadanos nos la exigen. El orden y la responsabilidad de nuestra gestión no solo es un sello para las futuras administraciones, es un ejemplo de lo que hemos hecho y de lo que va a seguir. En Acción Nacional seremos siempre vigilantes de que así sea. Muchas gracias a todos. Gracias, señor senador Carlos Mendoza Davis. A continuación, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador David Penchina Group, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El uso de la palabra está por 10 minutos, señor senador. Gracias, señor vicepresidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI tengo el honor de dar el posicionamiento ante esta ley de ingresos que el día de hoy estamos discutiendo, a escasos 7 días de que el Ejecutivo Federal hubiera hecho la propuesta en base a la facultad que le asiste. Quiero mencionar que a 13 días de gobierno y producto de una larga transición de gobierno, hoy estamos ante un paquete económico efectivamente de carácter inercial, de una política económica que le apuesta a la responsabilidad y a la estabilidad de las finanzas públicas, porque es falso y es mentira que sin ella podamos transitar a poder combatir de mejor manera la pobreza y la desigualdad, que es el reto que todos tenemos. Hoy, a 13 días de que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, haya tomado protesta como primer mandatario del país, venimos nosotros a aprobar una ley de ingresos que en el marco de la responsabilidad le apuesta a la estabilidad económica con un pronóstico de cifras sustentado en la realidad, pero sobre todo respetuoso de la ley de responsabilidad hacendaria y presupuesto que rige a esta materia. Hoy nosotros en este Congreso, una vez más, estamos dando muestra de que somos un Congreso, una Cámara de Senadores responsables. En el marco de diferentes discusiones, hemos aprobado con plena responsabilidad
diferentes ordenamientos que en otro tiempo y en otro momento no fue posible. Y no rehuimos al debate, venimos a ratificar nuestro compromiso de hacer una auténtica reforma hacendaria. Una auténtica reforma hacendaria que revise y que se atreva a reformar los tres pilares de lo que contiene una reforma hacendaria: la materia fiscal, la materia presupuestal y la materia del financiamiento público. Hoy, con la aprobación de esta ley de ingresos, venimos a ratificar ese compromiso para debatir con verdad, para debatir de lo que hace falta, que es que cada quien aporte su granito de arena a esta gran nación, apostándole a corregir la distorsión de la distribución del ingreso. Que no quepa duda que lo vamos a hacer. No por aprobar esta ley de ingresos estamos rehuyendo a un compromiso que es público y que nuestro presidente de la República ha ratificado como un compromiso de su agenda. No tiene nada que ver con desacreditar los pactos políticos que hoy saludamos y celebramos desde esta tribuna, como la posibilidad de ponernos de acuerdo para cambiar a México, para cambiarlo no solo en la materia hacendaria, en la materia educativa, como ya hemos dado cuenta de una iniciativa que seguramente nos volverá a reunir en esta tribuna. Nosotros queremos estabilidad para que en el marco de esa estabilidad podamos discutir con seriedad, profesionalmente, sin rehuir a nuestros compromisos de mejorar la hacienda pública, que con macroeconomía estable nos imponga el reto de traducir una reforma hacendaria que traduzca un viejo anhelo que no hemos logrado los mexicanos: pasar de las grandes, buenas finanzas nacionales a corregir y hacer sentir en el bolsillo de los mexicanos una mejor calidad de vida. Ese es el debate que queremos. Estoy seguro que hacia 2013 lo vamos a lograr. Así, con debates que saludamos y le damos la bienvenida. Aunque no coincidamos, aunque tengamos diferentes visiones de la hacienda pública, pero reconociendo que todos lo que queremos es menos pobreza, menos desigualdad y una profunda inversión en lo mejor que tiene nuestro país, que es su gente. Ese es el objetivo de aprobar hoy una ley de ingresos a tiempo, que mande una señal a este mundo convulsionado que hoy envuelve la economía mexicana, de un debate del que debemos de estar pendientes en el Congreso americano ante los problemas de lo que han llamado ellos su precipicio fiscal, de un debate de una Europa convulsionada en donde hoy México genera las mejores expectativas para poder crecer, tomando decisiones responsables a tiempo y mandando señales para no perder lo que hemos logrado todos, que es una economía estable, para poder sentar las bases de un crecimiento que se traduzca en una mejor calidad de vida de los mexicanos. Hay muchos debates pendientes de la reforma hacendaria. Estoy convencido de que aprobando esta ley de ingresos en tiempo y forma, mandando las señales correctas de responsabilidad presupuestal, hacendaria, financiera, va a ser y es el mejor marco para podernos sentar a discutir una verdadera reforma hacendaria, una auténtica reforma energética que tiene un contenido hacendario y que no va a rehuir el presidente hoy de los mexicanos a sus compromisos, porque ese compromiso lo vamos a debatir aquí, con la altura de las expresiones de todos, con las diferencias que naturalmente tenemos para lograr todos juntos el cambio que requiere México. Hoy vamos a tener una ley de ingresos que va a permitir que el buen trabajo de la Cámara de Diputados que se hizo en materia fiscal y de ingresos permita el debate del presupuesto como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Pero va a mandar una señal a todo el mundo que en la diversidad, sin mayorías aplastantes de unas sobre otras, podemos debatir con alturas el debate para que México traduzca su hacienda pública en una mejor economía del bolsillo de todos los mexicanos. Esa es la posición de nuestro partido, la apertura para discutir todos los temas. A 13 días de la administración del presidente Enrique Peña Nieto,
los priistas estamos convencidos que con estas decisiones vamos a dar el debate en el momento correcto, el año que entra, por las reformas pendientes que el país nos está demandando. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, señor senador David Penchina Grut. Informo a la Asamblea que abrimos la discusión en lo general de este dictamen de la Ley de Ingresos, y para ello se han registrado oportunamente. Sonido, por favor, en el escaño del senador Preciado, del senador Corral. ¿Para qué asunto? Para registrarme en contra del dictamen. Adelante. Sonido en el escaño del senador Javier Corral. Bueno, gracias, señor presidente. Quiero que me inscriba en contra del dictamen en el turno de oradores. Con gusto. Sonido en el escaño del senador Héctor Larios. Solicitarle me inscriba a favor. Con gusto, señor senador. Sí. Una vez que hemos tomado nota, sonido por favor en el escaño del senador Manuel Bartlett. Escriban en contra. Gracias. Con gusto, señor senador. ¿Para qué asunto, señor? Para razonar su voto, con gusto. Senador Mario Delgado, sonido también en el escaño del senador Delgado y del senador Encinas. Para razonar mi voto. Para razonar su voto. Ya está. Para fundamentar, con gusto. Ya. De acuerdo a la lista de oradores, se le concede en primer término el uso de la palabra a la senadora Mónica Arreola Gordillo para razonar su voto hasta por 5 minutos. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen de ley de ingresos que ahora nos ocupa tiene la virtud de haber sido consensado por todas y cada una de las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. La colegisladora hizo algunos cambios, de los más importantes el relacionado con la variación en el precio del barril del petróleo, que permitirá al gobierno un gasto superior de 4,000 millones de pesos. No obstante, como se ha dicho, tratándose de un paquete económico y en particular de una ley de ingresos de esta Corte, las estimaciones hechas por el gobierno entrante continuarán con las correctas prácticas que han consolidado las finanzas macroeconómicas en México. En específico, consideramos oportuna la propuesta del Ejecutivo sobre la disminución de recursos que se destinarán al subsidio a la gasolina, pues se trata de una propuesta que presentó Nueva Alianza desde nuestra plataforma presidencial de gobierno y que consideramos que permitirá la redistribución del gasto de una mejor forma al ir eliminando un subsidio regresivo. Con la reducción de este subsidio, estamos dando un primer paso para eliminar equilibrios económicos ficticios que tensan el mercado y que aumentan los riesgos de picos inflacionarios. Entendemos las objeciones que se han dado sobre los potenciales riesgos de eliminar súbitamente el subsidio. No es eso lo que proponemos. Por el contrario, coincidimos con la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal en que se deberá hacer de manera paulatina y desde luego con la necesaria reforma hacendaria que ha planteado y que habremos de debatir en los próximos meses. Por otra parte, y más importante aún, al margen de los beneficios que en largo plazo significará la eliminación del subsidio, es necesario verificar el destino de esos recursos, cosa que habrán de hacer diligentemente nuestras compañeras y compañeros diputados al analizar el presupuesto de egresos de la Federación. En efecto, la reducción del subsidio a las gasolinas importará un ahorro considerable en las finanzas públicas. Sin embargo, esta desviación del gasto público deberá traducirse en beneficios tangibles para la sociedad,
Debemos dar certidumbre a los contribuyentes sobre el destino a que se habrán de enfocar dichos recursos. La eliminación del subsidio deberá favorecer a la planta productiva, a empresarios y trabajadores, y en última instancia al gobierno, mediante la compensación en otros rubros de carácter no compensatorio, sino productivo. Es importante eliminar los mitos que rodean la eliminación del subsidio. Recordemos que un subsidio de este tipo abarata el uso del automóvil en lugar de incentivar el uso del transporte público. Insistimos, este tema deberá formar parte de la reforma hacendaria integral, justo como lo comentó el secretario de Hacienda y Crédito Público al presentar el paquete económico en la Cámara de Diputados hace algunos días. En Nueva Alianza reconocemos y celebramos que la Ley de Ingresos del 2013 se encuentra enmarcada por la agenda de las 10 medidas para incrementar el crecimiento del país, entre las que destacan el impulso a la competencia, la modernización del sector energético y la inversión en el capital humano. Los compromisos que asumiera desde hace varios meses el entonces candidato a la presidencia se ven reflejados en el documento que somete a consideración de esta soberanía y de la colegisladora. Celebramos que esta propuesta de ley de ingresos no venga acompañada de las recurrentes modificaciones en leyes sobre impuestos especiales, pues reconoce que el paquete económico que ahora discutimos y que habremos de aprobar es independientemente de la necesaria reforma hacendaria de carácter integral que el país necesita de tiempo atrás. Por ello, insistimos, es conveniente que no se propongan incrementos a las tasas impositivas y que se concentren los esfuerzos en ampliar la base de contribuyentes, antes de hacer más onerosas las cargas a los cautivos. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos la firme esperanza de que con el paquete económico presentado y en particular con la ley de ingresos que propone el titular del Ejecutivo, se mantendrán las finanzas sanas que el país ha ido consolidando paulatinamente. Aplaudimos también el proyecto de austeridad planteado por el Gobierno federal en el paquete económico, lo cual ciertamente permitirá tener un gasto más eficiente y manejo sano de las finanzas públicas, que contribuya a lograr el objetivo de déficit cero en 2013. Como lo mencionó el secretario de Hacienda el pasado lunes 10 de diciembre, es momento de que las finanzas macroeconómicas sanas se vean reflejadas en los bolsillos de todas y todos los mexicanos. Nosotros añadimos, principalmente entre las jefas de familia y otros grupos vulnerables por su especial condición socioeconómica. Compañeras y compañeros, teniendo claro que es facultad de la colegisladora la atribución de legislar en materia de gasto e inversión pública, no podemos pasar por alto y hacemos patente desde esta alta tribuna nuestra preocupación por la disminución en el presupuesto destinado a algunos rubros en materia educativa, de programas de educación básica, medioambiental, cultural y deportiva, que Nueva Alianza ha considerado como estratégicos para impulsar el desarrollo nacional. Esperemos que estos temas sean estudiados y analizados por nuestras compañeras y compañeros diputados con la diligencia y la dedicación que este tema necesita. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Mónica Arreola Gordillo. Informo a la Asamblea de la lista de oradores en la discusión en lo general para que tengamos claro cómo estará la discusión de este dictamen. Además de la senadora Mónica Arreola, se han inscrito los senadores Marco Antonio Blázquez Salinas, en contra, senador Francisco Domínguez Servín, en pro, senador Javier Corral Jurado en contra, senador Mario Delgado Carrillo para razonar su voto, el senador Manuel Bartlett Díaz en contra, senador Fidel de Médicis Hidalgo para razonar su voto, senador Héctor Larios Córdoba en pro, el senador Alejandro Encinas Rodríguez para razonar su voto y el senador Manuel Cavazos Lerma en pro. A continuación, ¿para qué asunto, señor senador? Sonido, por favor, en el escaño del senador Jorge Luis Preciado. Para pedirle a la mesa dos cosas. La primera, que acate el reglamento en función de que el registro de oradores se hace conforme van pidiendo la palabra.
y si mal no recuerdo, yo fui uno de los primeros de pedirla en contra, y no solamente no aparezco en la lista que acaba de mencionar, sino no aparece el orden en que se fue pidiendo, por lo que me gustaría que se corrigiera la lista conforme... Con mucho gusto tomamos nota de ello, señor senador. Informo que ya cuando usted había hecho uso de la palabra se habían inscrito otras compañeras y compañeros senadores, pero desde luego que con todo gusto lo vamos a registrar, claro que sí. Se le concede el uso de la... ¿Para qué asunto, señor senador? Sonido, por favor, en el escaño del senador Preciado. Sí. Yo sé que aquí se llevan dos tipos de registro, el registro que lleva el diario oficial y el registro que lleva la cámara de video. Si no le robaría mucho tiempo a la mesa directiva, sí me gustaría que se revisara el momento en que pedimos la palabra a cada uno de los oradores, porque no es la primera vez que me sucede que al pedir la palabra me mandan como orador al final cuando la pedí en primer lugar. Entonces, si la mesa directiva a través de la secretaría que tiene pudiera revisar el momento en que pedimos la palabra a favor y en contra, me daría mayor conformidad de saber en qué momento de la sesión voy a entrar a participar y en qué orden aparezco, porque no escuché mi nombre en la lista de oradores y creo, si mal no recuerdo y el video no me desmiente, fui uno de los primeros. Con gusto lo vamos a enlistar, señor senador, y ahorita se le concederá en su turno el uso de la palabra, con todo gusto. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Partido del Trabajo, en contra. Hasta por 5 minutos, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso de la Asamblea y de mi coordinador, Manuel Bartlett. La discusión aquí no es si esta iniciativa es inercial o es continuista, porque de hecho lo es, y de manera confesa, por las dos partes que se han alternado el manejo financiero de este país. La pregunta es ¿por qué? Si siempre hacen lo mismo, esperan resultados diferentes. Esa es la pregunta que yo quisiera que quedara en el seno de esta asamblea. Inercial. Voy a poner un ejemplo de lo que significa una política inercial neoliberal. Proclamamos la salud financiera del Infonavit, por ejemplo, la inmaculada conducción financiera del Infonavit. Observamos a los desarrolladores de vivienda cotizar en la bolsa. Festejamos postineramente millones de acciones de vivienda durante un sexenio y tristemente vemos que en el país tenemos un 20% en promedio de desocupación de vivienda y el trabajador no tiene para pagar su casa. Está sujeto el trabajador a hipotecas a nivel de crimen financiero, tasadas en veces de salario mínimo, más interés, y en UDIs más interés. Son estos elementos altamente tóxicos que afectan la vida de la familia, y se nos hace muy gracioso escriturar a estos compañeros que difícilmente entienden lo que es una UDI o lo que es una vez de salario mínimo más interés, y no medimos los impactos que este fracaso de la política de vivienda trae a la seguridad pública, cómo merma los programas de desarrollo social y en general cómo desintegra a las familias. Esto es la inercia de esta ley y la podríamos llevar a todos los terrenos del ejercicio nacional. Ya mi coordinador ha detallado con meridiana claridad lo que representa este continuismo. Y quiero abonar a lo dicho por él que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo va a estar muy atento a lo que tiene que ver con el precio de las gasolinas. Esta ley de ingresos tiene números bastante conservadores en lo que tiene que ver con el promedio que se espera para el costo del barril del petróleo. Estábamos en 3 dígitos y a la Cámara de Diputados esta iniciativa lo llevó a $84, un promedio de $17 menos. Es ahí donde le suben $2 más hasta llevarlo pasadito de los $86. También nos anuncian una disminución de 10,000 millones de pesos en el subsidio del petróleo, de la gasolina, quiero decir.
El señor secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dice que o festeja este recorte de 10 mil millones de pesos porque dice que es regresivo. Y yo diría, en este país donde la masa popular destina entre el 18 y el 25% de su renta a pagar impuestos, ¿qué no es regresivo que tenga que ver con el consumo? Todo, absolutamente todo, recala en la masa popular. Sin embargo, aunque la tendencia en el precio de los hidrocarburos es a la baja, según este promedio que establece la Secretaría de Hacienda, y aunque estos 10 mil millones de pesos están señalados, se indica porque van a bajar los costos internacionales del petróleo y consecuentemente va a bajar el subsidio, no se hace un pronunciamiento sobre el aumento mensual a las gasolinas. Esto sí se les olvidó. Yo ayer precisamente al subsecretario Meshmacher le pedí que hiciera un pronunciamiento firme sobre esta ley, en la cual es una atribución, pero no es un deber del Ejecutivo aumentar mensualmente el precio de las gasolinas, porque si la lógica es que si baja el subsidio, bajan los precios, ¿por qué vamos a estar castigando al pueblo con aumentos mensuales sobre leyes que son transitorias? Asimismo, he pedido al señor subsecretario de Hacienda, y hago el conocimiento de esta asamblea, que se está tributando un promedio de 36 centavos por litro consumido en los estados, que este dinero los gasolineros lo enteran directamente a los gobiernos de los estados y no tenemos una transparencia del uso que se le da a este dinero. El propio subsecretario de Ingresos de Hacienda, y está grabado en los récords de esta soberanía, no sabe, no tiene idea, no hay noción a qué se utiliza o cómo se emplea este impuesto especial que los estados cobran por este concepto. Quiero establecer aquí, ya que algunos compañeros del PRD la semana pasada estuvieron pidiendo mi voto y estuvieron también apelando al espíritu progresista de nuestros movimientos, decirles que este es el momento de que se ganen mi voto y se ganen mi respeto. Es completamente ilógico que un grupo como el de ustedes, que un grupo que ostenta y detenta el progresismo, las luchas del pueblo y que ha estado históricamente en contra de esta inercialidad financiera, se atreva a votar en favor de esta iniciativa. Es una observación en respuesta a los muchos requerimientos que recibí en mi escaño la semana pasada. Es la cuenta, señor presidente. Gracias, señor senador Marco Antonio Blázquez Salinas. A continuación, para hablar en pro del dictamen, se le concede el uso de la palabra al senador Héctor Larios Córdoba. Gracias, presidente. Con la venia de la directiva, vengo a hablar a nombre del Partido Acción Nacional a favor, como lo haremos en la votación la mayoría de los integrantes de nuestra bancada. Porque, en primer lugar, queremos acreditar que tenemos el interés firme y decidido de que le vaya bien a México, y sabemos que para que le vaya bien a México también tiene que irle bien al gobierno. Queremos acreditar con hechos esta disposición. Lo hacemos ahora en tiempo récord. Hace escasas semanas se presentó la iniciativa y hoy probablemente quedará aprobada en un tiempo que es verdaderamente récord desde que existe pluralidad en el Congreso. Hace 6 años, el 20 de diciembre se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley de Ingreso. El 22 se aprobó en el Senado. Por cierto, con reformas en el Senado. Hoy en la mañana se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta que regresamos de la ley orgánica del Poder Ejecutivo. El 13 de diciembre,
cuando había sido presentada el 15 de noviembre. No llevó esta iniciativa ni siquiera un mes. Recuerdo a todos que las iniciativas preferentes del Ejecutivo, ambas, requirieron de 2 meses y medio para ser aprobadas. Estas iniciativas del nuevo Ejecutivo habrá que acreditar que se han aprobado en tiempo récord. Venimos a votar a favor también porque hay un reconocimiento claro de mantener políticas públicas responsables en el manejo de la economía. Aunque exista una enorme incongruencia, durante 5 años, porque en uno no se aplicó, cada uno de los integrantes del Partido Revolucionario Institucional se rasgaron las vestiduras porque se incrementaba, se ajustaba el precio de la gasolina. Con absoluta incongruencia, ahora vienen a votar a favor de que esto siga sucediendo. Habrá que recordar que en el 2009 esta medida quedó suspendida durante todo el año de la crisis. Vamos a votar a favor porque es una propuesta responsable, pero no compartimos la idea de la simulación. Que se venga a anunciar un déficit cero y que en la propia iniciativa se proponga un incremento neto en el endeudamiento de 355,000 millones, poco más, que representa el 3 puntos del PIB, es acreditar que queremos regresar a la simulación, decir una cosa y hacer otra. Que ciertamente la inversión de Pemex es discutible meterla, es el 2%. En realidad entonces el déficit sería del 1%. Pero se trata de decir que es cero, hay que acomodar las cuentas, hay que sacar los pagos del IPAB, hay que sacar los pagos del IPDRIEGAS y otros pagos para que se oculte el 1% de déficit adicionalmente al 2% de la inversión de Pemex. Vamos a votar a favor, también a pesar de que se anunció que no habría aumento de impuestos y hoy no se respeta lo que se aprobó de incrementar los impuestos y regresarlos en el año de la crisis, para que el próximo año se aplicara la tasa del ISR a 29% y la tasa de IEPS, tanto en las bebidas alcohólicas, se redujera a medio punto en ambos tipos de bebidas alcohólicas. Vamos a votar a favor porque es una ley de ingresos que entendemos que se presenta recién entrado el gobierno y que no ha permitido modificar prácticamente ninguna de las leyes fiscales. Con ansia esperamos la propuesta del Ejecutivo de una reforma fiscal que haga una carga tributaria más equitativa en este país. Una reforma fiscal que se nos negó en estos 12 años, pero que seguiremos atestiguando de que estamos a favor de que le vayan bien a México. Vamos a votar a favor, a pesar del malestar en el grupo parlamentario del PAN, por la incongruencia del nuevo gobierno de aún no tomar posesión de sus oficinas y decir que encontraron un tiradero, cuando seguramente mantendrán muchas de las políticas públicas que se implementaron. Me refiero a una en particular. Hoy aparece en los medios, desde ayer, una declaración del nuevo titular del nuevo PRI, del Infonavit. Dice que la política del Infonavit ha sido fallida. Yo solamente quiero recordarles algunos datos. En el año 2000, el último año del gobierno del presidente Zedillo, la meta de viviendas de Infonavit eran de poco menos de 125,000. El récord de viviendas en un año andaba en el orden de 100,000. En los 28 años que llevaba de vida el Infonavit hasta que el PRI dejó el poder, se habían entregado 2 millones de créditos. A 13 millones de derechohabientes quedaban 11 millones de derechohabientes sin vivienda. Esos 11 millones de derechohabientes, a ritmos de 100,000 casas por año, necesitaban esperar 110 años para que tuvieran todos vivienda. Es decir, el tiempo de espera promedio eran de 55 años para tener una vivienda. En estos 12 años se han entregado cerca de 7 millones de créditos de Infonavit.
Es decir, hoy el tiempo de espera, que en realidad es casi nulo a los que completan los puntajes, no llega a los 3 años. Decir que encontró un tiradero donde reconstruimos el tiradero que habían dejado, nos parece que es una absoluta imprudencia. A pesar del malestar del PAN, el PAN en su mayoría votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador Héctor Larios Córdoba. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, para razonar su voto. Muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. La inercia significa mediocridad. Hubo cambio de partido en el gobierno, pero no hay cambio en el modelo económico, es el mismo. Y no es la prisa lo que lleva a que votemos el día de hoy esta ley de ingresos prácticamente idéntica a la del año pasado. Es que ideológicamente comparten un modelo económico que cada vez genera mayor desigualdad del ingreso. Y no hay ningún cambio en la forma en cómo están manejando la economía. Y quiero poner un ejemplo el día de hoy. En la reforma petrolera de 2006, los senadores Labastida y Castellón lucharon por modificar la Ley Federal de Derechos para que en el artículo 254 bis se destinara una pequeña parte de todo lo que nos da Pemex, de todo lo que nos da la industria petrolera, para dedicarlo a investigación y tecnología. Durante muchos años se había dejado de invertir en esta materia, y eso es lo que explica que tengamos una empresa petrolera incapaz de competir con las grandes empresas a nivel nacional, que en esta transformación energética Pemex sea incapaz de competir. Tan solo la empresa móvil Exxon en el mundo registra más patentes que toda América Latina. El año pasado, durante el gobierno del PAN, se les ocurrió una magnífica idea a la Secretaría de Hacienda. Como estos recursos para investigación tardan cierto tiempo en madurar, decidieron que no se los habían gastado. El criterio de caja para decir, quitamos esos derechos que están establecidos en la ley, se los retiramos, le dedicamos 3,000 a CONACYT y 3,000 que se queden en el fondo. Nunca llegaron esos 3,000 millones al fondo. Al día de ayer preguntábamos, cuestionábamos a la Secretaría de Hacienda y efectivamente se dieron cuenta ayer en la noche, y al parecer hoy, en 2 horas, esos recursos se van a integrar al destino que fueron etiquetados originalmente. Y el mismo criterio de 2012 se utiliza para 2013. No se han gastado los recursos, cuando eso es falso. Hay 46 proyectos de investigación en curso, algunos tienen que ver con el shale gas. Y hay 6,500 millones de pesos comprometidos de los 7,000 que tiene el fondo. Hay más de 98 mexicanos estudiando en el extranjero, preparándose para regresar y volver a ser competitiva la industria de hidrocarburos en nuestro país. Todo eso se pone en riesgo porque el criterio es el flujo de caja. Se trata de desviar, fue la propuesta del Ejecutivo, de desviar esos derechos para destinar los 3,000 a CONACYT, sin precisar que sea para investigación, que muy fácilmente podrían destinarse a servicios personales,
y otros 5,000 para la bolsa global del gobierno. Es la misma ideología, nos estamos comiendo todo en gasto corriente, todos los excedentes petroleros, 850,000 millones de pesos de excedentes petroleros en los últimos 5 años y 5,000 para ciencia y tecnología que se pretenden quitar, que nos hacen falta en el flujo de caja. La Cámara de Diputados corrige, me parece, y muy respetuosamente, de manera insuficiente. Se dice se van a destinar al ramo 38, pero nada garantiza que en el agregado tengamos mayores recursos para ciencia y tecnología. Hace algunos minutos decía el presidente Peña Nieto en un evento con el Politécnico Nacional, por cierto, el Politécnico hay que recordar que surge por el presidente Cárdenas después de la expropiación petrolera para que desarrollara ciencia y tecnología. Ratificó la voluntad de su gobierno, dice Enrique Peña Nieto, para destinar mayor inversión pública y alentar la privada en ciencia y tecnología a fin de que sea un motor de la economía nacional. El pasado 11 de octubre también, esta Cámara de Senadores, después de haber recibido a la comunidad científica del país, hicimos y firmamos todos un punto de acuerdo para pedir mayores recursos a ciencia y tecnología. Hay el compromiso también del presidente Peña y en el Pacto por México de llegar a 1% del PIB. A este ritmo vamos a llegar al punto 68 al final del sexenio. Pero lo que más preocupa es el criterio. Recursos que están destinados a la investigación y al desarrollo de la industria de hidrocarburos, la más rentable que hay en nuestro país, se desvían para financiar gasto corriente. Por eso, la llamada que se hace en la exposición de motivos, pues resulta insuficiente, por más compromiso político que haya de todas las fuerzas aquí, porque así lo hicieron todos los partidos, en que se va a respetar el destino de esos recursos para la investigación, para el desarrollo de proyectos científicos relacionados con la industria de hidrocarburos. Me parece insuficiente si no hacemos también el compromiso en el decreto de presupuesto de egresos para esta redacción tan desafortunada que tenemos en el párrafo 9 del artículo primero pueda corregirse. Qué pena que esté prevaleciendo aquí el criterio de que no hay que moverle nada porque tal vez nos tardemos un día más. ¿Cuánto más va a tener que esperar este país para que entendamos que la única posibilidad que tenemos de tener desarrollo y de sacar a millones de mexicanos de la pobreza es apostarle a la investigación, a la ciencia y el desarrollo, y sobre todo en hidrocarburos? Señor senador, informo por eso, que su tiempo ha concluido. Creo que no se debe dejar pasar y ojalá se haga público aquí en tribuna por parte de todos los partidos que esos recursos se van a respetar y se van a respetar su destino. Muchísimas gracias. De lo contrario, pues tendremos que votar en contra porque no podemos nosotros ser partícipes de esto. Muchas gracias.